Hoy conocerás a Lamar Dorsey, un conserje que nadie miraba dos veces, hasta que sus palabras comenzaron a cambiar destinos. El profesor de cálculo señaló al conserje como una broma frente a la clase, pero cuando el hombre caminó silenciosamente hacia la pizarra y resolvió el problema mejor de lo que cualquiera esperaba, no solo hizo que la sala se quedara en silencio, sino que cambió la forma en que toda la escuela lo veía. Era el cuarto período de un jueves en Eisenberg High, en Elkhart, Indiana. El tipo de día en el que los estudiantes miran más el reloj que la pizarra. El señor Braddock, el profesor de cálculo de la escuela, tenía una reputación: lengua afilada, impaciente y siempre rápido con el sarcasmo. No era particularmente querido, pero tampoco odiado, solo soportado. El aula parecía seca. Las ecuaciones llenaban la pizarra. El aire olía ligeramente a polvo de borrador y a tenis desgastados. Los teléfonos estaban escondidos bajo los escritorios, algunos fingiendo prestar atención, otros mirando por la ventana. Entonces algo sucedió que cambió la atmósfera como un viento repentino. Mientras el señor Braddock escribía otra derivada en la pizarra, un leve chirrido resonó en el pasillo. El conserje estaba cerca, limpiando fuera del aula con su ritmo habitual, lento y constante. Braddock hizo una pausa en medio de la frase, miró hacia la puerta y sonrió ligeramente. Sin previo aviso, se giró hacia la clase y apuntó hacia el pasillo. «Vayan a ver quién está aquí, señor Dorsey. Dime, ¿crees que puedes resolver esta?» Golpeó la pizarra con la parte posterior de su marcador, como si estuviera desafiando a alguien en un programa de concurso. Las risas estallaron. No fue una risa ruidosa, sino del tipo que te hace mover en tu asiento porque no estás seguro de si está permitido. El señor Braddock sonrió de nuevo. «Vamos, Lamar, siempre pareces tener algo en mente». Lamar Dorsey, el conserje de 52 años, estaba en el pasillo con su fregona en las manos. Usaba el mismo uniforme verde bosque de siempre, limpio pero descolorido, con L. Dorsey bordado en el bolsillo de su pecho. No parpadeó, no se inmutó, solo miró hacia la sala. Luego, lentamente entró en la sala. Apoyó la fregona contra la pared. Algunos estudiantes se sentaron más derechos. Algunos pensaron que él iba a decir algo inteligente y luego se iría. Tal vez él diría una broma o simplemente se iría, pero no lo hizo. En cambio, Lamar caminó hasta el frente de la sala. «¿Te importa?», preguntó tranquilamente. Braddock levantó las cejas. «Adelante», dijo. Algunos teléfonos salieron discretamente de las mochilas. Una chica susurró: «¿Está en serio?». Pero nadie detuvo a Lamar. Tomó el marcador, miró la ecuación y se detuvo, no por vacilación, sino más como si estuviera pensando profundamente, como alguien leyendo un mapa familiar. Entrecerró los ojos ligeramente y luego comenzó a escribir, sin adornos, sin alarde, solo trazos deliberados, una línea tras otra. La sala cayó en un silencio espeluznante. Los únicos sonidos eran el marcador en la pizarra y una silla que crujía mientras alguien se inclinaba hacia adelante. El señor Braddock cruzó los brazos, observando de cerca. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se tensó. Lamar desglosó los pasos en voz alta, su voz baja y paciente. «¿Vean esto? Aquí hay un problema de regla de la cadena, pero el truco es reconocer primero la función interna. Una vez que lo aíslas, se vuelve mucho más claro». Se movía como si ya hubiera hecho esto antes, no solo con el problema, sino con la enseñanza. Su tono no era ostentoso ni arrogante. Explicó las cosas de manera simple y clara, como si hubiera pasado más tiempo enseñando que limpiando. Cuando terminó, tapó el marcador y se dio un paso atrás. La pizarra estaba llena de trabajo preciso y bien organizado. Miró a Braddock y luego a la clase. «Esa es una forma de hacerlo», dijo. Y por un momento nadie se movió. Un estudiante de tercer año en el fondo susurró: «Lo resolvió correctamente». El señor Braddock no dijo una palabra, no de inmediato. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió nada. El silencio creció más fuerte que cualquier broma que pudiera haber hecho. Lamar asintió educadamente y caminó de regreso hacia la puerta,
recogió su fregona, sin aplausos, sin fanfarronerías, solo con esa tranquila confianza, como si no hubiera volcado la sala de cabeza. Pero cuando Lamar alcanzó la tiza, nadie esperaba lo que pasaría después. Nadie se movió durante 10 segundos completos. Parecía que la clase había sido arrancada de un sueño y lanzada a algo real. El tipo de momento que no pertenece a una clase de secundaria. Lamar Dorsey, el señor. Dorsey, como siempre lo habían llamado al pasar, estaba a medio camino de la puerta cuando alguien lo dijo en voz alta. ¿Es que acaba de hacer eso en su cabeza? Era Wes Hanley, un estudiante de último año en la primera fila, que usualmente no hablaba, a menos que se tratara de calificaciones. No estaba bromeando. Sus ojos estaban muy abiertos. Miró la pizarra de nuevo, como si la respuesta pudiera haber cambiado mientras parpadeaba. Finalmente, Braddock habló. Su voz era plana, casi irritada. Bueno, obtuvo la respuesta correcta, pero su tono no llevaba el sarcasmo habitual. Algo más se había deslizado, algo más cercano a la confusión o, peor aún, incomodidad. Lamar miró hacia atrás. Pasé mucho tiempo con los números, hace mucho, dijo. Luego encogió los hombros. Nunca se fueron. Algunos estudiantes rieron, no de él esta vez, sino porque la tensión se estaba rompiendo. Lamar no esperó una respuesta. Se fue, fregona en mano. Sus zapatos crujían suavemente por el pasillo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera resuelto un problema de nivel universitario en menos de 3 minutos, sin siquiera una calculadora. Fue entonces cuando los teléfonos salieron. Alguien había filmado todo. Carly Benson, de tercer año, estaba en la tercera fila y ya estaba editando el clip antes de que sonara la campana, en el pasillo entre los períodos. Era todo de lo que alguien podía hablar. ¿Viste al señor Dorsey? La cara de Braddock, hombre, parecía como si alguien lo hubiera desconectado. ¿Dónde aprendió eso? Pensé que solo limpiaba pisos. Para la hora del almuerzo, el video ya estaba en TikTok, luego en Instagram. No estaba pulido, solo un ángulo tembloroso de las manos de Lamar moviéndose por la pizarra, mientras una voz de fondo susurraba, «Yo lo estoy resolviendo». El pie de foto decía, «Nuestro conserje acaba de dejar en ridículo al profesor de cálculo». Algunos se rieron, otros miraron fijamente, pero el rumor no dejaba de crecer. En el salón de profesores no estaba mucho más tranquilo. ¿Me estás diciendo que hizo un problema completo de derivadas y la regla de la cadena en su cabeza?, preguntó la señora Lynn, la profesora de física. Ella estaba masticando su sándwich, pero se detuvo al escuchar. «Lo hizo», murmuró el señor Crane, el profesor de inglés. «No usó notas, ni siquiera se detuvo. Era como memoria muscular». Braddock estaba en la mesa del rincón, fingiendo calificar trabajos. No dijo nada. Pero el director Everett sí lo hizo. «Ha estado aquí 6 años. Nadie mencionó que tenía formación académica», dijo el director. La gente sacudió la cabeza. Nadie sabía mucho sobre Lamar. Él llegaba temprano, se iba tarde, los pisos siempre estaban limpios, las bombillas nunca se quemaban más de un día. El hombre trabajaba en silencio. Pero ahora no solo era el hombre detrás del trapeador. Fuera, en el pasillo, un grupo de estudiantes esperaba fuera del armario del conserje, no para quejarse por un derrame o pedir una escoba. Solo querían hablar con él. Un niño, de 12 años, con su libro de geometría en las manos, preguntó, «¿Da clases particulares, señor Dorsey?» Lamar parpadeó. «Hace mucho que no lo hago». «Debería», dijo el niño. Eso fue genial. Lamar se rió, pero no de manera despectiva, solo sorprendido. Al día siguiente, en tercer período, el estado de ánimo de Braddock era diferente. No hizo chistes, no llamó a nadie al azar, enseñó con la mirada fija en la pizarra, su voz más contenida de lo usual. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo notaron. Después de clase, Wes se acercó a él. «Señor Braddock, esa cosa de ayer con el señor Dorsey. Usó el mismo método que nos enseñó la semana pasada. La regla de la cadena, ¿verdad?» Braddock asintió una vez. «Correcto, solo que lo explicó mejor». Braddock no respondió, pero lo que realmente lo sorprendió no fue la solución. Fue lo que Lamar dijo después. Lamar Dorsey no había planeado hacer una escena.
Nunca le gustó ser el centro de atención, no desde joven. Así que, cuando los estudiantes comenzaron a esperar junto al armario de mantenimiento solo para hablar con él, o cuando los profesores le daban miradas largas en los pasillos, se sentía fuera de lugar. Siguió con su rutina habitual, reponiendo toallas de papel, arreglando un grifo en el vestuario de los chicos, limpiando mesas en la cafetería. Pero podía sentirlo, el cambio, un giro en cómo la gente lo veía, como si intentaran encajarlo en una nueva imagen que no sabían que existía. No era solo curiosidad, era confusión, respeto, arrepentimiento, tal vez. Y eso lo hacía sentirse incómodo. Esa tarde, el director Everett le pidió que pasara por su oficina. Entró, aún con sus guantes y uniforme, un poco mojado por limpiar debajo de los fregaderos de la cafetería. Se quitó la gorra como señal de respeto. Everett se inclinó hacia adelante en su silla, con las manos entrelazadas. «Lamar, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tienes formación en educación o ingeniería?» Lamar dudó. Miró hacia abajo un segundo, como si estuviera desempolvando una parte de él mismo que no había visitado en años. «Fui a Purdue», dijo suavemente. «Ingeniería mecánica, beca completa». El director se recostó, levantando las cejas. «¿En serio?» «Sí», dijo Lamar. Las cosas se complicaron. Y por primera vez en mucho tiempo, Lamar contó su historia. Creció en Gary, Indiana. Era un chico inteligente. Siempre le fascinaba cómo funcionaban las cosas. Motores, poleas, todo lo que pudiera desmontar y volver a armar. Su madre, Estelle, lo crió a él y a sus 2 hermanas sola. Trabajaba horas extras en una planta textil y aún encontraba tiempo para leerles cada noche. Ella creía en la educación como la única salida. Primero los libros, siempre decía. El mundo intentará cerrarte la puerta, pero si llevas tu propia llave, no podrán detenerte. Lamar obtuvo esa llave. Valedictoriano, ganador de la Feria de Ciencias del Estado, y luego la beca para Purdue. Durante su primer año, ya estaba ayudando a sus compañeros. Los profesores veían su nombre en la lista de asistencia y prestaban atención. Pero en su segundo año recibió una llamada que cambió todo. Su madre se había desplomado en el trabajo. Los médicos dijeron que tenía cáncer en etapa avanzada. Cuando Lamar llegó al hospital, apenas podía mantenerse despierta. «Yo puedo con esto», susurró ella. «No vengas a casa». No le hizo caso. Tomó un semestre libre, luego otro. Consiguió trabajos en almacenes, turnos nocturnos en un supermercado. Cualquier cosa para pagar las cuentas. Las clases quedaron en el fondo, también el sueño. Cuando su madre falleció, todo quedó esparcido. No tenía hogar al que regresar, no tenía dinero para terminar su carrera, y ningún consejero académico que llamara para preguntar por qué no volvió. «Seguí pensando que volvería a la escuela», le dijo a Everett, «pero una cosa llevó a otra. La vida no espera por ti». El director se quedó en silencio. La historia fue pesada, no dramática, solo real. El tipo de vida que nunca escuchas a menos que preguntes. De vuelta en casa, Lamar guardaba sus expedientes en una caja debajo de su cama, junto con una camiseta gastada de Purdue, una calculadora vieja y una foto de él y su madre en el día de orientación. Nunca tocaba eso, pero nunca lo tiró. Ahora todo eso estaba saliendo nuevamente a la luz. Esa noche se sentó en las escaleras traseras de su pequeño complejo de apartamentos. El cielo estaba oscuro, el tipo de quietud donde el único sonido era el zumbido del tráfico lejano. Bebía té de un termo de metal y miraba al frente. No había pensado en cálculo en años, no desde ese último trabajo de tutoría que tomó antes de abandonar la universidad. Y ahora, aquí estaba de nuevo, como un viejo amigo tocando a su puerta. Pero una decisión desvió todo lo que había trabajado tan duro por conseguir. En la universidad, Lamar se hizo una promesa a sí mismo: tomarse un breve descanso, poner en orden a su familia y luego terminar fuerte. Pero la vida no se doblaba a los planes, especialmente no a los que solo se basan en la esperanza. Después de que su madre falleció, Lamar regresó a Gary, tratando de juntar las piezas. Sus hermanas aún estaban en la escuela secundaria,
apenas saliendo adelante. Las cuentas se apilaban sobre el mostrador, el casero quería el alquiler, y nadie de Paducah llamó para preguntar dónde había ido. Tomó cualquier trabajo que pudo conseguir, en el almacén, en un centro comercial, seguridad nocturna en un patio de envíos, cualquier cosa que pagara lo suficiente para mantener las luces encendidas. La escuela se desvaneció aún más en el espejo retrovisor. Al principio, llamó a la universidad de vez en cuando para preguntar sobre la posibilidad de volver, transferir créditos. Enviaban formularios, los llenaba, pero nunca los enviaba. Siempre algo se interponía. Luego vino el punto de quiebre. Era finales de noviembre, cuando un hombre llamado Frank Booker, dueño de una empresa de pisos en South Bend, le ofreció a Lamar trabajo estable. «Eres muy hábil», le dijo. «No desperdicies tu tiempo empujando escobas. Yo te entrenaré». Lamar volvió a tener esperanza. Una verdadera oportunidad. Pero el día antes de que empezara, su hermana más joven, Alana, tuvo una pelea en la escuela. Una tontería que se escaló. Rompió la nariz de alguien. Amenazaron con expulsarla. Lamar tuvo que estar allí. Nadie más aparecería por ella. Así que perdió su primer día en el trabajo de pisos. Frank le dio el puesto a otra persona. Y eso fue todo. Una puerta que podría haberse abierto se cerró de golpe. Dejó de perseguir sueños. Comenzó a perseguir estabilidad. Los años se desdibujaron. De pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo. Nunca tuvo antecedentes, nunca se metió en problemas. Solo sobrevivió en silencio. Para cuando llegó a Elkhart, en sus primeros 40, no estaba buscando un nuevo comienzo, solo un sueldo estable. El distrito escolar ofrecía beneficios. Los veranos eran tranquilos. Aceptó el puesto de conserje sin pensarlo. Le gustaba, de alguna manera. Trabajo predecible y limpio. Los estudiantes lo dejaban en paz. Los profesores sonreían educadamente. No esperaba amistad ni conexión. No lo necesitaba. Mantenía la cabeza agachada, limpiaba los desastres y desaparecía antes de que sonara la última campana. Pero los números nunca lo dejaron. A veces, cuando pasaba por una clase de matemáticas, echaba un vistazo a la pizarra. Veía una fórmula y la terminaba en su cabeza. Era como memoria muscular, una parte de él que permaneció aguda, incluso cuando todo lo demás quedaba sepultado bajo la rutina. Iba a casa. Preparaba una cena tranquila, pescado a la parrilla, arroz integral, tal vez algunas zanahorias, y hojeaba un viejo libro de ingeniería que mantenía guardado detrás de las cajas de cereales, solo para ver si todavía lo tenía. Siempre lo hacía. Simplemente nunca tuvo una razón para mostrarlo. Hasta que el señor Braddock lo desafió ese día, y ahora las cosas estaban cambiando. No solo en la escuela, sino dentro de él. Pensaba en los niños que esperaban fuera de su armario de suministros con preguntas. Pensaba en Wes Hanley, que se acercó esa mañana con un papel doblado y le dijo: «Señor Dorsey, traté de resolver ese mismo problema. ¿Puede revisarlo por mí?» Y Lamar, con cuidado, le explicó dónde Wes había cometido el error, sin hacer que se sintiera tonto. Wes sonrió cuando finalmente entendió. No solo por orgullo, sino por conexión. Ese tipo de cosas se quedan contigo, pero no todos estaban contentos. Braddock, por ejemplo, se había quedado en silencio, demasiado callado. Los estudiantes lo notaron. Los profesores también lo notaron. Hay algo raro en ser superado enfrente de tu clase por alguien a quien nunca habías considerado. Le sacudió. No reaccionó, pero su tono se hizo más corto, su paciencia más fina, y cuando alguien mencionó a Lamar en la sala de profesores, cambió de tema. No estaba acostumbrado a ser eclipsado, especialmente no por alguien que había sido invisible para él hasta ahora. Pero la vida tenía otro giro esperando. Y este lo llevó de nuevo a las matemáticas. El video no solo dio vueltas por Eisenberg High, salió de ahí. Empezó pequeño. Una página local lo volvió a publicar con el pie de foto. Cuando tu conserje resulta ser más inteligente que tu profesor. Luego aterrizó en un foro regional de educación. Para el fin de semana, ya había cruzado las fronteras del estado. La gente en línea no lo podía creer. No se reían de Lamar. Estaban asombrados. El hombre lo desglosó mejor que mi profesor universitario.
Alguien tiene que darle una pizarra y un aula, no una escoba. Prueba de que nunca sabes la historia de alguien. El lunes, Lamar no sabía nada de todo esto. No seguía las redes sociales. Todavía tenía un teléfono flip. Cuando llegó al trabajo, lo primero que hizo fue arreglar un dispensador de toallas de papel atascado en el baño de chicas, como siempre lo hacía los lunes. Pero algo se sentía diferente. Los profesores hicieron una pausa en sus conversaciones cuando pasaba. Los estudiantes asintieron, no por obligación, sino con una extraña clase de respeto. Algunos incluso sonrieron, como si lo estuvieran viendo por primera vez. «Hey, señor. Dorsey». Una chica lo llamó mientras él pasaba por la biblioteca. «Ahora eres algo famoso, Lamar». Lamar soltó una pequeña risa. No creas todo lo que lees. Pero cuando dobló la esquina, Wes Hanley lo estaba esperando con otros 2 estudiantes. Uno tenía un libro de cálculo en las manos, abierto en un problema resaltado en rosa. «¿Te importaría repasarlo con nosotros?», preguntó Wes. Lamar miró alrededor, confundido. «¿Tienes una clase libre?», le dijeron. Nosotros hicimos espacio. Y así, en medio de un pasillo lleno de taquillas y carteles de la feria científica, Lamar se sentó en el suelo con 3 adolescentes y les explicó una ecuación multivariable, paso a paso, línea por línea. No hablaba a ellos, sino con ellos. No fue ruidoso ni espectacular, pero algo significativo estaba sucediendo. Alguien grabó todo esto por el pasillo, pero nadie le dijo a Lamar. A él no le habría gustado eso. En la oficina, el director Everett estaba al teléfono con alguien de la junta escolar. «Sí, es correcto. Lamar Dorsey lleva 6 años con nosotros. No es miembro de la facultad, es conserje». Hizo una pausa, escuchando. Bueno, no lo llamaría poco ortodoxo, lo llamaría pasado por alto. Mientras tanto, en la sala de profesores, Braddock leía un correo electrónico reenviado por un padre, un enlace a la hora viral video. Sin comentario, sin línea de asunto, solo el enlace y la frase «Pensé que querrías ver esto». Cerró la laptop sin mirarlo. Esa tarde, Everett llamó a Lamar nuevamente y le ofreció una silla. Lamar permaneció de pie. «Tengo una solicitud de la Junta», dijo el director. «Quieren saber si estarías interesado en dirigir un programa de tutoría extracurricular en grupos pequeños, voluntarios, solo como prueba». Lamar no respondió de inmediato. «Se te pagaría, por supuesto», agregó Everett. «No se trata de reemplazar tu puesto actual, sino de agregarlo, compartir lo que claramente todavía sabes». Lamar miró sus manos, callosas, limpias, gastadas. «No he enseñado en mucho tiempo», dijo. «No has dejado de saber», respondió Everett. Lamar levantó la vista. No había presión en la voz del hombre, solo una invitación simple. «Lo pensaré», dijo Lamar. Esa noche sacó la vieja caja de cartón de debajo de su cama, la que contenía la camiseta de Purdue, las transcripciones, la foto de la orientación. No la había tocado en años. Puso todo sobre la mesa. El papel se había amarilleado un poco, los bordes se habían curvado, pero las palabras seguían allí. Esa era la cosa con el conocimiento. No se desvanecía, esperaba. No necesitaba hacerse viral, no le importaban las vistas ni los comentarios, pero saber que aún podía hacer una diferencia, le tocó algo por dentro. Pero mientras algunos se asombraban, otros no estaban tan contentos con su creciente atención. Cuanto más atención recibía Lamar, más la escuela comenzaba a cambiar. Empezó con los chicos, fueron los primeros en cambiar. Aquellos que solían pasarlo de largo en los pasillos, ahora se detenían para saludarlo. Algunos incluso pedían ayuda con las tareas entre clases. Al final de la segunda semana, un pequeño círculo de estudiantes se había formado de manera no oficial, lo que llamaron las sesiones Dorsey. Se reunían en la biblioteca después de la escuela, con los cuadernos abiertos, las cabezas inclinadas, escuchando mientras Lamar les explicaba conceptos con claridad, algo que nadie esperaba pero que todos respetaban. Luego llegaron los profesores. La señora Lynn, de física, fue la primera en ir a la biblioteca a verlo trabajar con los estudiantes. «Tienes un don», le dijo suavemente, «y no me refiero solo a los números». Pero no todos estaban tan contentos. Mr. Braddock no había dicho una palabra sobre Lamar desde el día en que todo sucedió.
En la sala de profesores actuaba como si nada hubiera cambiado, pero la amargura estaba clara en sus silencios. Hablaba en frases cortas, nunca miraba a Lamar a los ojos, nunca mencionaba el cálculo. Cuando una reunión de padres y profesores mencionó la creciente influencia de Lamar con los estudiantes, Braddock dijo: «Es bueno que estén interesados en las matemáticas. Asegurémonos de no difuminar la línea entre la instrucción y la inspiración». Sonaba educado en la superficie, pero el tono detrás de sus palabras fue claro para todos. El director no dejó pasar esto. Llamó a Braddock a su oficina una mañana y lo dejó claro. «Sé que te dolió», dijo Everett, «pero Lamar no te avergonzó, te inspiró». Braddock se movió en su asiento, pero no dijo nada. No había nada que decir, realmente. Mientras tanto, Lamar mantenía su rutina. No pedía un título, no quería trato especial, pero cuando el director le ofreció una pequeña compensación para continuar las sesiones de tutoría, aceptó, no por el dinero, sino porque sentía que era lo correcto. Empezó a llevar consigo una pequeña carpeta, dentro de la cual había hojas con problemas, hojas en blanco, notas que había escrito a mano. Durante los recesos se sentaba en la esquina trasera de la cafetería y anotaba fórmulas de memoria. De vez en cuando, asintiendo con la cabeza a un estudiante que pasaba y lo saludaba. Una tarde Carly, la estudiante que había grabado el primer clip, lo detuvo junto a las máquinas expendedoras. «¿Alguna vez quisiste ser maestro?», le preguntó. Lamar se tomó un segundo antes de responder. Quería construir cosas, enseñar después, tal vez, pero la vida tuvo otros planes. «Bueno», dijo ella, entregándole un lápiz mecánico nuevo, «creo que ahora estás haciendo ambas cosas». Sonrió, pero detrás de todo lo bueno se estaba gestando tensión. Algunos padres habían empezado a llamar a la escuela. La mayoría apoyaba, pero una queja anónima llegó a la junta. ¿Es apropiado que un conserje dé tutorías a los estudiantes en un entorno escolar? ¿Está certificado? ¿Ha pasado una verificación de antecedentes para la enseñanza? Everett manejó la situación rápidamente. Es un empleado del distrito. No ha hecho nada malo. Y si la preocupación fuera realmente la motivación, habrían hablado conmigo directamente. Nunca le contó a Lamar sobre la queja, pero él podía sentir algo en el aire. No resentimiento, pero resistencia. Como si algunos no supieran cómo colocarlo, ahora que ya no encajaba perfectamente en el fondo. Entonces, una tarde, Braddock hizo algo que nadie esperaba. Caminó a la biblioteca durante una de las sesiones de tutoría de Lamar y observó en silencio desde una distancia mientras Lamar explicaba integrales a un grupo de 4 estudiantes. Después de unos 10 minutos, se acercó. «¿Te importa si me siento?», preguntó Braddock. Lamar levantó la vista. Su expresión no cambió. Asintió hacia la silla. «Siempre y cuando no te importe aprender algo», dijo Lamar. Los estudiantes rieron lo suficiente como para aligerar el momento. Braddock sonrió. Por una vez, no fue malicioso. Se sentaron juntos ese día. No dijeron mucho, pero fue un comienzo. Pero Lamar no estaba interesado en los títulos. Tenía algo más en mente. No se trataba de probar nada más. Para Lamar Dorsey, de pie frente a la pizarra en la biblioteca, con los estudiantes reunidos a su alrededor, nunca se trató de redención o venganza. No estaba tratando de impresionar a nadie. No estaba tratando de ser recordado. Simplemente se presentaba por ellos, los chicos. Aquellos que le recordaban al chico que solía ser. Todos los martes y jueves, justo después de que sonaba la última campana, esa esquina de la biblioteca se llenaba de charla, preguntas, notas garabateadas y ojos abiertos, mientras Lamar guiaba a los estudiantes a través de problemas de matemáticas que antes temían, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque les hacía creer que podían encontrar esas respuestas por sí mismos. Eso fue lo que se quedó. Ahí estaba Isaiah, el estudiante de primer año que casi reprobó álgebra el semestre pasado, ahora resolviendo ecuaciones cuadráticas sin entrar en pánico. Y Tasha, que solía odiar las matemáticas, ahora liderando sesiones los fines de semana para sus primos usando las notas de Lamar. Él nunca se paró al frente como un maestro tradicional. Se sentaba junto a ellos, hablaba con ellos,
Les hacía preguntas antes de responder las suyas. Y gradualmente, más maestros empezaron a pasar por allí. No para supervisar, solo para aprender cómo lo estaba haciendo. La señora Lin preguntó si podía adoptar algunas de sus explicaciones para su clase. El entrenador Rivera preguntó si Lamar ayudaría a organizar un grupo de preparación para el verano para los estudiantes de primer año. Incluso Braddock, reacio, orgulloso Braddock, pasaba regularmente. No todos los días, pero con suficiente frecuencia para ofrecer en silencio un problema adicional o dos, y con el tiempo empezó a ofrecer palabras de aliento a los chicos. El filo en su voz se había suavizado. Algo en él se había ablandado. Un día, después de una sesión de tutoría, Braddock se quedó. «¿Sabes?», dijo mirando la pizarra. «Solía pensar que este trabajo me hacía importante, que enseñar me daba poder». Lamar no interrumpió. «Pero me has recordado lo que realmente importa. Estar allí, hacer que cuente». Lamar asintió. «Todos perdemos el camino a veces». No guardaba rencor, no lo necesitaba. El director Everett lo llamó nuevamente un mes después. Había una propuesta sobre la mesa para formalizar sus sesiones en una clase electiva para el próximo semestre. No sería por créditos, sino como enriquecimiento, un puente entre los estudiantes y su propia confianza. «Tendremos que pasar por algunos trámites», advirtió Everett, «pero si estás dispuesto». Lamar negó suavemente con la cabeza. «Lo aprecio», dijo, «pero no necesito el título. Preferiría mantenerlo simple, que los chicos vengan porque quieren, no porque esté en el horario». Everett asintió. «Entonces, te apoyaremos de cualquier manera que podamos». La noticia se extendió más allá del distrito escolar. Un reportero local pasó a entrevistarlo. Lamar mantuvo sus respuestas cortas. «Sin historias dramáticas ni autopromoción, solo les estoy mostrando lo que ya tienen dentro», dijo. «A veces toma un poco de tiempo verlo». En primavera, Eisenberg High organizó su tradicional muestra anual de estudiantes. Hubo proyectos científicos, exhibiciones de arte, actuaciones de coro y en una esquina del gimnasio, un stand titulado «Mesa de Dorsey» exhibió reflexiones escritas por los estudiantes sobre las matemáticas, la vida y la confianza. Docenas de estudiantes habían escrito sobre cómo Lamar les ayudó a ver más en sí mismos, no porque les diera las respuestas, sino porque los escuchaba y creía en ellos. Al final de la noche la gente ya no preguntaba si él era el conserje. Decían, «Ese es el señor Dorsey». No usaba un traje, no dio un discurso. Estaba junto a la mesa, sonriendo y agradeciendo a los estudiantes que pasaban. Más tarde esa noche, de vuelta en su apartamento, sacó la vieja camiseta de Purdue de la caja bajo su cama. No se la puso, la dobló cuidadosamente, la puso en un nuevo contenedor de almacenamiento y añadió una carpeta llena de notas de agradecimiento de los estudiantes junto a ella. Se dio cuenta de que el legado no se trata de títulos, sino de lo que dejas atrás en los demás. No necesitaba terminar la escuela para enseñar, no necesitaba un título para liderar, solo necesitaba presentarse todos los días y preocuparse, y eso es exactamente lo que planeaba seguir haciendo. Gracias por escuchar la historia de Lamar. Si te conmovió, si te recordó a alguien que has pasado por alto, o a alguien que creyó en ti, suscríbete y compártela con alguien que lo necesite, porque a veces las mentes más grandes están escondidas en los lugares más silenciosos.